En este video te voy a mostrar cómo crear un controlador de excepciones o manejador de excepciones en Spring Boot en la versión 3. Entonces, como ejemplo, tengo aquí una pequeña API que hace una autenticación y aquí como ejemplo tenemos dos métodos en los cuales se pueden enviar unas excepciones. Entonces aquí cuando el usuario no se encuentra y cuando la contraseña es incorrecta. Entonces lo que vamos a hacer es, lo primero que vamos a estar haciendo es crear una excepción personalizada. Entonces para eso nos vamos a crear una clase y le vamos a poner el nombre de la excepción. Entonces en este caso yo le voy a poner un authorized exception al nombre de mi excepción. Bueno, al nombre de la clase que va a representar esa excepción. Ahora, ¿qué va a tener esta clase? Lo primero que le vamos a hacer es que esta clase va a extender de runtime exception y va a tener un solo atributo que va a ser de tipo string. Y ese atributo va a ser el error, el mensaje de error que va a tener la excepción. Y además de eso, pues tenemos que inicializarla en el constructor. Entonces vamos a crear un constructor aquí para nuestra clase. Vamos a crear un constructor de un authorized exception que reciba un final string, el error message, y lo vamos a inicializar. This.errorMessage es igual a error message. Y así nosotros podemos crear tantas excepciones personalizadas como nosotros necesitemos en nuestra API. Pero aquí como ejemplo solamente vamos a crear una. Y bueno, como estamos utilizando Lombok, vamos a poner la anotación de Getter para poder tomar ese atributo cuando lo necesitemos, el atributo error message. Listo, una vez que nosotros creamos nuestras excepciones personalizadas, lo que vamos a hacer es que nos vamos a crear otra clase que va a ser o se va a llamar el exception controller. Esta clase va a tener los controladores que van a manejar mis excepciones. Entonces, inicialmente, este exception controller lo que va a llevar es una anotación y la anotación se llama controller advice, que va a ser el manejador de excepciones o el controlador manejador de excepciones. Dentro de este manejador o dentro de esta clase manejadora de excepciones, nosotros lo que vamos a estar haciendo es agregando los diferentes métodos que van a estar manejando las diferentes excepciones personalizadas que nosotros vamos a ir creando y que vamos a ir lanzando en cada punto de nuestra API. Entonces aquí como yo creé una excepción, una authorizer exception, que es esta que estamos observando acá, pues voy a empezar a manejarla en este controlador para cuando se lance, pues obtenga una respuesta por este punto. Entonces lo que vamos a hacer acá es crear métodos y estos métodos van a devolver lo que ustedes quieran. En este caso yo le voy a poner que va a devolver un object, o sea un objeto genérico, y voy a estar devolviendo más que todo cadenas como ejemplo para no hacerlo el ejercicio tan largo. Entonces aquí voy a ponerle como nombre un authorized handler, un authorizer exception. Ese va a ser el nombre de mi método. ¿Y qué va a recibir mi método? Va a recibir un objeto de la clase unAuthorizer, en este caso va a ser una excepción. Y pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estar respondiendo de acuerdo al tipo de excepción que yo he creado. En este caso, esta es una excepción de tipo o usuario no autorizado. Por lo tanto, yo voy a estar retornando un response entity que tenga un status 401. Por lo tanto, utilizamos la clase http status y vamos a utilizar la propiedad estática unAuthorizer. Y además de eso, en el body voy a estar mandando el valor, el mensaje de error que se manda cuando se lanza la excepción. En este caso voy a utilizar o voy a lanzar el atributo error message que se declaró aquí. Entonces yo cuando lance esta excepción voy a mandarle en el constructor, voy a inicializar un mensaje y ese mensaje va a ser el que va a estar devolviendo el controlador de excepciones. Y que para que esto pueda funcionar le tengo que indicar qué excepción va a manejar este método. Entonces acá vamos a agregar una anotación que se va a llamar exception handler y dentro de los argumentos de esta anotación vamos a ponerle un value y lo que va a tener pues es la clase, una referencia a la clase
un authorizer.class. Y de esta manera ya este método me va a manejar todas las excepciones que yo lance en mi API, las va a responder este método, este controlador que yo he definido. Ahora bien, en este caso, cuando hay excepciones que de pronto no son controladas, que nosotros no lanzamos y que se producen en tiempo de ejecución, entonces nosotros podemos crear también un método que me maneje todas esas excepciones genéricas que yo no estoy controlando. Entonces vamos a agregar un response entity, tal cual como lo hicimos hace un momento. Esta vez vamos a devolver pues también un tipo objeto y vamos a poner un handle, ¿sí? Un handle exception. A este se va a llamar handle exception solo. Y lo que va a recibir es una clase muy arriba, muy genérica, de donde se desprenden muchas otras excepciones, que es la excepción. Una excepción una excepción padre, de donde se desprenden muchas excepciones para abarcar todas las excepciones posibles. Y entonces vamos a poner un response entity .ok, bueno, en este caso .status, y vamos a poner http status y ponemos error interno, ¿sí? Porque esta excepción puede ser que se produzca por un error que nosotros no estamos manejando. Entonces, para que se responda bien y pueda tener una respuesta por un controlador, vamos a agregar esta excepción: error en la ejecución del servicio. Y de esta manera ya tenemos un manejador de excepciones en nuestra API. Bueno, nos falta agregarle la anotación para indicarle qué tipo de excepción va a manejar este método. Entonces ponemos exception.class. Y de esta manera es como nosotros tenemos un manejador de excepciones. Ahora vamos a probarlo a ver cómo funciona. Entonces acá yo lanzo una excepción en caso tal de que aquí lo que yo tengo es que este método me devuelve un opcional. Y estoy utilizando el método or else throw para lanzar una excepción en caso tal de que el opcional venga vacío. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a lanzar una authorized exception. Y voy a poner el usuario no existe. Y cuando pase o cuando se genere esta excepción, pues este va a ser el mensaje que me va a botar y me lo va a responder un controlador. Y acá voy a poner el mismo, voy a lanzar una excepción, pero esta sí la lanzo yo, un authorizer exception, y voy a poner credenciales incorrectas. Entonces aquí tengo dos opciones en las cuales se me puede lanzar una excepción: cuando el usuario no existe y cuando las credenciales son incorrectas. Y cuando yo ejecute mi aplicación, mi API, y la probemos con Postman por el controlador que está definido para hacer esa autenticación que estamos observando acá, que es el PAD-AUTH login, vamos a ver que vamos a tener las respuestas que yo estoy mandando con el estatus de acuerdo al punto en donde se lanza la excepción. Entonces vamos a ver, esperamos que se ejecute, que levante el servidor y vamos a probarla. Aquí está corriendo por el puerto 8082, aquí tengo un Postman, entonces voy a mandar prueba 3. Aquí yo tengo una base de datos, en la base de datos podemos ver que tenemos solamente dos usuarios, prueba y prueba 2. Y vamos entonces a mandarle prueba3@gmail.com. Ese usuario no existe, por lo tanto aquí obtenemos el usuario no existe como respuesta y tenemos un 401 que es un autorizado. Y en caso tal de que el usuario sí exista pero la contraseña sea inválida, en este caso esta es la contraseña correcta, pero si yo le pongo prueba 123 tendrá una contraseña inválida y me va a decir credenciales incorrectas. Y si yo lo pongo una contraseña correcta, pues no se va a lanzar ninguna excepción. No. En este caso, pues la contraseña sigue siendo incorrecta. Si yo le pongo la contraseña correcta, me va a dar el inicio de sesión y no me va a lanzar ninguna excepción. Entonces aquí vemos cómo es el manejador de excepciones. Yo acá me puedo crear otra nueva excepción para que se vea aún más claro. Y vamos a poner un bad parameter
exception. Aquí como un plus vamos a agregar otra excepción personalizada y vamos a ponerle que extienda de runtime exception. Y vamos a ponerle lo mismo que tiene esta que está acá. El mismo atributo. Vamos a lanzarlo porque estamos haciendo, estamos haciendo nuestras clases personalizadas de excepciones que todas sean iguales. Entonces aquí lo que vamos a agregar, nuevamente agregamos el constructor va para meter exception que reciba un final string y que sea un error message y lo vamos a inicializar. Y de esta manera pues hemos creado otra nueva clase que es una excepción personalizada, y esa también, en caso tal de que creemos otra nueva excepción personalizada, nuevamente vamos acá, nos copiamos esta porque pues tiene casi que el mismo funcionamiento, y lo único que hacemos es cambiarle el nombre tanto al método como a la clase. Va para meter exception, ya no va a recibir un authorizer exception sino un bad parameter exception, y en este caso vamos a ponerle un bad parameter exception que es la clase que él va a manejar, y como ya no va a ser un authorizer exception sino que un bad, vamos a ponerle aquí un bad request, ¿sí? Vamos a ponerle aquí un bad request. Y vamos a ver que cuando nosotros vamos a hacer un ejemplo aquí en el que acá no vamos a lanzar un authorizer sino un bad parameter exception, vamos a ver que ya, aunque sea el mismo mensaje, ya no lo va a manejar el mismo controlador, sino que lo va a manejar el otro que acabamos de crear, y va a tener un status code diferente, pues porque esos controladores tienen status code diferente. Entonces vamos a esperar que inicialice y hacemos una prueba mandando un usuario que no exista. En este caso vamos a seguir utilizando el usuario número 3 y vemos que cuando nosotros mandamos ese usuario nos dice que el usuario no existe, es el mismo mensaje, pero vean que ahora cambia el status code, que ahora es un bad request, un status 400. Eso quiere decir que está siendo manejada por el nuevo controlador que acabamos de crear. Entonces esta es la manera en cómo nosotros podemos crear un manejador de sesiones en Spring, y podemos crear nuestras excepciones personalizadas y poder manejarlo de una manera más adecuada. Espero que este video te haya servido mucho. Si te gustó, deja tu like. Si tienes algún comentario o alguna duda, lo puedes dejar en la caja de comentarios, y te invito a que te suscribas para que sigas viendo más videos sobre Spring y sobre desarrollo web. Nos vemos en un próximo video. Chao.